Queridos hermanos, bendiciones. Estamos hoy celebrando en la liturgia de la iglesia la fiesta de Santiago Apóstol. Bueno, aquí en España concretamente tiene el carácter de solemnidad porque el apóstol Santiago es patrono de España. Ya les contaré por qué tiene esta importancia en la liturgia. Seguramente en otros lugares hoy pues se proclamará otro texto del Evangelio, el correspondiente al domingo 17 del tiempo ordinario. Pero aquí en España pues las lecturas son propias de la solemnidad del apóstol Santiago, porque en otros lugares pues se celebraría como memoria, como fiesta, perdón, pero al ser domingo pues prevalece el domingo como Día del Señor. Sin embargo aquí pues en España, como ya les dije, es solemnidad del apóstol Santiago. Bueno, hoy en las lecturas, especialmente en el Evangelio, pues van a aparecer los hijos de Zebedeo, que son los hermanos Santiago y Juan, Juan el evangelista o también el apóstol, y Santiago, pues estos dos que nos relata el Evangelio. Al inicio del ministerio de Jesús, Jesús está bordeando el lago de Galilea y primero vio a Simón y a su hermano Andrés y los invitó para que dejaran las redes y él los haría pescadores de hombres. Más adelante ve a Santiago y a su hermano Juan, que son los hijos de Zebedeo, y también los invita a seguirle. Bueno, antes de adentrarnos en el Evangelio de hoy, pues importante decir que el apóstol Santiago tiene un lugar muy importante dentro de España, porque después de la resurrección del Señor, Jesús le dijo a los discípulos, el Señor les dijo a los discípulos, permaneced en Jerusalén hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Y esa fuerza de lo alto era Pentecostés. Y efectivamente, después de la efusión de la venida del Espíritu Santo, los discípulos pues salieron a proclamar la palabra del Señor allí en Jerusalén, sin miedo ya, porque están llenos del Espíritu Santo. Pero viene la persecución. El primero que muere mártir, no del grupo de los 12, sino del primer mártir, es Esteban, que pertenecía al grupo de los 7 diáconos que los apóstoles habían consagrado para el servicio. Bueno, y después de la muerte de Esteban, entonces se desata una gran persecución en Jerusalén y los discípulos se dispersan. Recordemos que también Jesús les había dicho, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación, a todos los confines del mundo. Entonces, ese momento tan doloroso que fue el martirio de Esteban y esa persecución contra la iglesia de Jerusalén, pues hizo que los discípulos se fueran a otros lugares y así también pues el Señor eh, fue dado a conocer el Evangelio de Jesús a otras naciones. Por ejemplo, Tomás, el apóstol Tomás, fue a evangelizar a la India. Y así los demás apóstoles fueron a distintos lugares. Entonces Santiago vino a tierras españolas. Están profundamente relacionados con la devoción de la Virgen del Pilar, porque la Virgen del Pilar, según la tradición, la Virgen del Pilar, la Virgen María, antes de la Asunción, es decir, cuando todavía vivía allí en Tierra Santa, pues quiso que todos los discípulos de Jesús, el grupo de los apóstoles, estuviera con ella en esos últimos días, de ese último momento de su vida aquí en la tierra. Entonces, lo que se conoce en la tradición de la iglesia como la dormición de la Virgen, los apóstoles estaban ahí al lado de la Virgen María. Entonces la Virgen se aparece en el pilar, por eso se llama la Virgen del Pilar, en un pilar, se aparece la Virgen al apóstol Santiago para que vaya a Jerusalén. Bueno, entonces el apóstol va a Jerusalén y después ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el martirio de Santiago. Fue pasado a cuchillo, fue asesinado en una de las calles de Jerusalén. Esto sucedió hacia el año 42 más o menos, es decir, que no habían pasado muchos años después de la muerte y de la resurrección del Señor. Luego entonces aparece también la tradición aquí en España de Santiago de Compostela, aquella zona, aquella región de Galicia, donde está el cuerpo
del apóstol Pablo, del apóstol Santiago, perdón, porque después fue traído hasta aquí. Hoy que nos encontramos en el Evangelio, nos encontramos que la madre de los Zebedeos, es decir, la madre de Juan y la madre de Santiago, se acerca para hacerle una petición a Jesús y le dice: yo quiero pedirte una cosa. ¿Qué deseas?, le dice el Señor. Y ella le dice: que mis dos hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús les dice a los discípulos, les dice a ella y a los discípulos: no sabéis lo que pedís. Claro, para esta mujer que con toda la buena intención, como todas las madres, siempre quieren lo mejor para sus hijos, pedía los primeros lugares para sus hijos, pero tenía un concepto equivocado del reino, lo mismo que los discípulos al comienzo, lo mismo que mucha gente, que muchos judíos que estaban esperando la inminente llegada del Mesías. Entonces, para ellos, la restauración del reino de Israel, la instauración del reino de Dios, el Mesías, significaba un mesianismo al estilo de David, como había sido allá en el Antiguo Testamento, que David había sido un guerrero, que había conquistado, digamos, territorios y que era muy fuerte. Entonces, en este momento en que Jesús está con sus discípulos, pues toda aquella región estaba bajo el imperio de los romanos. Y entonces los discípulos pensaban que Jesús iba a imponer, digamos, o a instaurar un reino, pues desde eso, ¿no? Como desde el dominio, desde ser así como el rey David, expulsar a los romanos. Algunos lo pensaban así, quizás por eso pues fue una de las cosas que haya decepcionado a Judas Iscariote, por ejemplo. Había otro de los discípulos de Jesús llamado Simón el Celotes, que pertenecía como a ese grupo un poco subversivo, digámoslo así, que tenían en mente pues como liberarse del yugo de los romanos. Pero vemos claramente que ese no es el reino que quiere instaurar Jesús, por eso les dice: no sabéis lo que pedís. Y les hace una pregunta a los discípulos: ¿acaso sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Ese cáliz al que Jesús se refiere es el martirio, es la muerte, el derramamiento de la sangre, ¿no? La pasión. Ellos dan una respuesta sin pensarlo, una respuesta, digamos así, contundente, sin meditarla. Dicen: sí, somos capaces o podemos también. ¿Qué podemos pensar ahí? Que ellos estaban hablando con el corazón, que tanto Santiago y Juan, recordemos que es el discípulo amado, y Santiago amaban profundamente al Señor. Y entonces, pues, el decir que eran capaces de beber ese cáliz también de la pasión, pues es una cosa muy bella, ¿no? Ese amor por el Señor. Sin embargo, la petición de la madre y la petición de los mismos discípulos de Juan y Santiago, porque hay otro relato, el Evangelio de hoy es el Evangelio de Mateo, pero hay otro de los evangelistas en el que nos presenta que esa petición no la hace ya la madre de los Zebedeos, de Juan y Santiago, sino que son ellos mismos que hacen esa petición. Entonces, en otras palabras, quieren los primeros lugares, los lugares más importantes. A mí me da mucha esperanza, me anima el pensar que los evangelistas, cuando nos narran el Evangelio, no quisieron como maquillar o quisieron ocultar estas realidades humanas de los apóstoles, porque vamos a pensar, por ejemplo, si los discípulos en el ministerio de Jesús hubiesen aparecido todos los 12, todos santos, inmaculados, perfectos, ninguno se enojaba, todos eran humildes, pues al final nosotros que estamos tratando, todos los bautizados, nosotros los sacerdotes también, todos los bautizados, tratando de vivir en gracia de Dios, de buscar la santidad, pues sentiríamos como, a ver, nos sentiríamos como con mucha fatiga o sentiríamos mucho desánimo porque diríamos: bueno, pero es que si los discípulos de Jesús fueron tan santos, tan perfectos, y cada uno de nosotros tiene tantos pecados, tantos límites, nos damos cuenta que nos hacemos buenos propósitos por la mañana, pero se nos pasan rápido porque aparece como toda esa dimensión del hombre viejo, toda esa cuestión que nos lleva a repetir con San Pablo: muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Estamos siempre en ese combate espiritual. Entonces, ver estas realidades de los discípulos nos llena de ánimo, ¿no? Porque decimos: bueno, si ellos pudieron, y son santos, hoy estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de Santiago apóstol, santo es, Santiago es santo. Entonces, y así como Pedro, que era violento, que, bueno,
que desenvainó la espada y que fue violento en el huerto de los olivos por defender a Jesús, que lo negó. Entonces, cuando vemos esa realidad de los apóstoles, decimos, bueno, fueron santos, pero no porque no tuvieran ningún pecado o ningún defecto, sino porque aún con todo eso, y que el Señor así los amó y así los llamó, y así nos llama a todos nosotros, en esa experiencia de estar con el Señor, de ser discípulos, de caminar con Él, de compartir la vida, pues el Señor los fue transformando con su gracia. Luego también el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces eso también nos debe animar a nosotros muchísimo. Hay un detalle en el Evangelio y es que, bueno, antes de que se me olvide otra cosa, estos dos discípulos tenían sus cosas, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión en que iban hacia Jerusalén, Jesús con los discípulos pasaron desde Galilea por territorio de samaritanos y pues fueron a pedir hospedaje, ¿no? Porque seguramente el camino era muy largo, entonces, donde como pasar la noche, entonces pidieron acogida en un pueblo. Y los samaritanos, que siempre han tenido una rivalidad con los judíos, pues al enterarse que ellos iban para Jerusalén, pues no los quisieron recibir. Y Juan y Santiago le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos que caiga un rayo y los parta? Por eso se ganaron un sobrenombre de parte de Jesús que los llamaba Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Ya nos damos cuenta entonces que no solamente les gustaban los primeros puestos, sino que además tenían un carácter fuerte y que, bueno, violentos, ¿no? Que caiga un rayo y los parta, ¿no? Porque no nos acogieron. Entonces, bueno, sin embargo, hoy hay muchas lecciones bellísimas en el Evangelio, porque aparece esa realidad humana, pero aún así ellos amaban al Señor. Y nos dice el Evangelio de hoy que los otros 10 se enfadaron, se enojaron con estos dos discípulos. Entonces ahí tengamos en cuenta una cosa. Los apóstoles de Jesús eran 12. Si eran dos, Santiago y Juan, los que están teniendo los primeros puestos, nos deja claro el Evangelio que quedan 10. Y esos 10 precisamente se enojaron con estos dos. Recordemos que ahí también está incluido Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Y entonces en una primera lectura, digamos una mirada superficial, podríamos pensar, bueno, ¿y por qué se enojaron estos 10? Porque llegaron a tal madurez que ya habían entendido la dinámica del reino, porque ya habían comprendido que no se trata de los primeros puestos, entonces como que tendría sentido ese enfado, ese enojo. Pero ¿por qué se enojaron ellos con los otros dos? Por una razón muy sencilla. Porque Santiago y Juan se adelantaron pidiendo los primeros puestos, se adelantaron a lo que los otros 10 en el corazón también anhelaban. Y entonces por eso se enfadaron. Y aquí también hay un principio interesante incluso de la psicología y es que muchas veces lo que nos molesta de otra persona, lo que nos incomoda de otra persona, lo que no soportamos de otra persona, son muchas veces proyecciones de nuestras propias realidades interiores, que nos cuesta aceptarlas, que entonces a veces hasta inconscientemente o porque somos especialistas en justificarnos o lo que sea. Y entonces lo que nos disgusta a otra persona sería interesante que nos ayudara a nosotros a crecer, porque si nos ponemos de frente al Señor y decimos, bueno, esta persona tiene esto, ¿y por qué me choca tanto? ¿Por qué me disgusta tanto esto que esta persona hace? A ver qué descubro en mi propio interior. Y a veces tendríamos que descubrir que esas cosas son la proyección de lo que me incomoda. Vamos a pensar, por ejemplo, en dos personas que son muy glotonas, les gusta mucho comer. Y entonces llegan a un lugar donde van a comer y bueno, y les ponen allí para que cada uno se sirva a su antojo lo que quiera comer. Y entonces pues hay uno, si los dos son glotones, pues el primero que comience a servirse pues va a querer acaparar las partes más grandes, va a coger la carne más grande, va a coger, digamos, a llenar su plato y entonces el otro pues se siente mal, ¿no? Porque él también quiere hacer lo mismo, pero el otro se le ha adelantado y entonces es posible que esa actitud le disguste, le moleste. En cambio, si fuera una persona que de pronto es más mesurado en la comida, pues ¿qué más da? Es decir, deja que coja lo que quiera, que igual algo dejará y bueno, no voy a poner problema por eso. Eso como por poner un ejemplo entre muchos que podrían venir. Bueno, entonces, por eso Jesús dice en otra parte del Evangelio, ¿por qué miras la mota que hay en el ojo de tu hermano y no miras primero la viga que hay en el tuyo? Si pudieras ver la viga que hay en tu ojo, te daría vergüenza, es decir, y así podrás sacar la mota
del ojo de tu hermano. Entonces, aquí también el Señor nos invita a tener una mirada desde el Señor, porque a veces somos implacables, la mayoría de las veces implacables en el juicio hacia los demás. Entonces, señalamos al otro y a veces nos creemos muy objetivos cuando señalamos al otro y le vemos su defecto y bueno, encontramos todas las razones para decir que esa persona es de esta manera. Ponemos rótulos a las personas, les ponemos como una etiqueta, ¿no? Esta persona es así. Y resulta que cuando se trata de nosotros, somos los mayores especialistas en justificarnos. Entonces, claro, cuando se trata de mis propios defectos, pues busco la manera como de matizarlo, como de justificarme a mí mismo, ¿no? Eso es una cosa tremenda. Yo creo que tendríamos que hacer una profunda reflexión sobre eso. Queda tan claro la intención que tenían en el corazón estos 10 que en apariencia tenían la intención de enfadarse con estos porque ellos sí no pensaban eso, pero queda tan claro que es así, que si no hubiese sido así, el Señor que conoce los corazones, pues hubiera corregido simplemente a Santiago y a Juan. En cambio, ¿qué dice el Evangelio? Jesús los reunió a todos, reuniéndolos, y les dice, los jefes de los pueblos los tiranizan, los que los gobiernan, los que tienen el poder, los tiranizan. En cambio, entre vosotros, entre los discípulos, no debe ser así. En un discípulo de Cristo, entre nosotros, en la comunidad, los hermanos, no debe ser así entre nosotros. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Miren esto tan bello, lo que nos dice el Señor, que no estemos buscando primeros puestos a veces vemos en el mundo de la política, qué sé yo, no sé, cuando uno enciende la televisión, cuando escucha la radio y uno escucha, por ejemplo, a los políticos cómo tienen una oratoria impresionante y el uno dice una cosa y los de la oposición le contestan otra y uno escucha a cada uno y uno dice qué elocuencia, qué capacidad para hilar las ideas, para expresarlas y después el otro contesta y también contesta con mucha argumentación, con muy buena argumentación. Y son especialistas en eso y se tratan mal el uno con el otro. Pero ¿qué ve uno ahí? Que simplemente cada uno está buscando pues su propio interés, aunque en apariencia sea como defender los intereses de los necesitados, de los pobres, de la sociedad. Que va, muchas veces allí lo que vemos es como el propio interés de cada uno buscando como su tajada, ¿no? O decimos, el pedazo del pastel, ¿no? Cada uno. Pues el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice entre los discípulos, no debe ser así. El que quiera ser el primero, que se haga el último, que se haga el servidor. Por eso, hermanos, no podemos repetir las mismas cosas que se ven en el mundo. Jesús dice claramente que nosotros, los discípulos, también todos los bautizados, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ese no ser del mundo significa que no podemos repetir los esquemas y los modelos del mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, en una parroquia no está bien que tengamos celos. Por ejemplo, que las personas los que no hacen, están criticando a los que hacen. Entonces están diciendo, es que a esta o a este le gusta siempre aparecer, le gusta siempre mostrarse. Y todo eso que hace es por llamar la atención, por ser el centro de la parroquia. Bueno, y entonces hay gente que no trabaja, que no hace, pero están siempre criticando, están juzgando. Otras personas que hacen las cosas, pero piensan, no, yo aquí soy imprescindible. Es decir, si yo no hago esto, nadie lo hace. Si yo no hago esto, nadie lo hace como yo lo hago de bien. Y así entonces a veces vemos un poco de rivalidades y unas cosas tremendas que no es el querer del Señor. Al contrario, nos tenemos que alegrar de los carismas de los hermanos. Si en la comunidad hay un hermano que lee muy bien y yo no leo tan bien, pues qué bueno que pueda aprender a hacerlo como él. Si hay una persona en la comunidad que canta, que tiene una voz muy buena, que canta muy, muy bonito, en fin, pues no sintamos envidia. Quizás yo no pueda cantar como ese hermano o esa hermana, pero el Señor me ha regalado otros dones que esa persona quizás no tiene. Entonces, así construimos todo en la comunidad. En un cuerpo los miembros son diferentes, pero la mano no puede estar envidiosa del pie o el ojo no puede estar envidioso del oído. Cada uno tiene una función y lo que hace el ojo no lo puede hacer el oído. Lo que hace la mano no lo podrá hacer el pie. Pero cada uno de esos miembros está tan armonioso, digamos, que forma todo ese cuerpo que al final todos se ayudan unos con otros. Entonces, en la comunidad también somos un cuerpo y nos tenemos que querer, nos tenemos que cuidar,
tenemos que reconocer el talento del hermano, potenciarlo, me enriquezco con el hermano se enriquece conmigo y así. Entonces yo creo que esto es lo que nos quiere también hoy decir el Señor. Y termino esta reflexión haciendo alusión también a algo muy bello de la segunda lectura que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde dice el apóstol San Pablo: hermanos, llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro para que se vea que esta gracia es de Dios y no nuestra. Ya sabemos cómo es de frágil el barro se quiebra fácilmente, una vasija de barro si se cae queda vuelta añicos. Pero el tesoro, esa vasija de barro somos nosotros, frágiles. Y el tesoro que llevamos dentro es la gracia de Dios. Esto es lo más maravilloso. En estos días, hablando con una amiga, una persona cercana, nos parecía muy especial pensar en un salmo, que es el Salmo 62, que dice: tu gracia vale más que la vida. Tu gracia vale más que la vida. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros si no tuviéramos la gracia de Dios? Pensemos por un momento en eso, la gracia de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Y es que necesitamos la gracia de Dios. A veces nos creemos buenos, pero nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Si no tuviéramos a Dios, si Dios no nos confortara, seríamos las personas quizás más malas del mundo. ¿Qué dice el Señor en la palabra? El Señor dice, ya me perdí un poco, a ver, rebobino. Ya, el Señor dice en su palabra: no es lo que entra al cuerpo lo que lo hace impuro, sino lo que sale del corazón, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las rivalidades, las envidias, las impurezas, o sea, todo el mal sale de dentro del corazón. No es lo que entra, no es lo que comemos, que si como esto me contamino espiritualmente, ¿qué va? Nada de eso. Es lo que sale del corazón, lo que sale del corazón, los pecados, todo, las fornicaciones, los adulterios, todo eso. Y entonces dice también otra parte de la palabra del Señor que no hay nada más mezquino que el corazón humano. Ahora, eso que estoy diciendo o que dice la palabra de Dios nos llevaría como a tener una concepción como negativa, como muy triste, como muy pesimista del ser humano. Y alguien diría, bueno, pero es que si somos todo eso, si tenemos toda esa porquería y si tenemos todas esas cosas que salen del corazón, pues al final entonces, ¿quién se va a salvar? Pero lo más maravilloso, hermanos, es saber que es la gracia de Dios. El Señor en el Génesis dijo, no cuando creó ni a los perros, ni a los gatos, ni a los pájaros, con todos lo hermosos que son los animales que nos alegran la vida. Imagínense, ninguno de nosotros puede cantar como canta un pajarito. Bueno, pero de todos los seres que creó el Señor, de toda la creación, de ninguno, excepto del hombre, es decir, del ser humano, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que tenemos esa realidad de la divinidad. Dios nos ha hecho semejantes a Él. Claro, Él es Dios, nosotros no somos Dios, claro, ni más faltaba, pero nosotros participamos de la santidad de Dios. Dios es santo y Él ha querido que nosotros seamos santos y por eso el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene esa misión en la iglesia de santificar. Entonces miren la maravilla cuando dice Jesús en el Evangelio, si alguno escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y San Pablo nos va a decir, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y ora en nosotros con sonidos inefables, con sonidos inenarrables. Y en otro lugar nos va a decir que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, con toda la realidad de pecado, con todas las cosas que puedan salir de nuestro corazón, ese combate espiritual que tenemos todos los días, pero aún con todo eso, somos la obra maestra de la creación de Dios. Dice el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad y le diste el mando sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Hermanos, entonces, qué alegría, la obra maestra de Dios somos los seres humanos. Y entonces, a vivir en gracia, a vivir en santidad, porque sin Él no podemos hacer nada. Llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro, pero ese tesoro que llevamos dentro es Dios. Ese tesoro es el Señor. Bueno, queridos hermanos, el Señor
les continúe bendiciendo. Creo que me he extendido hoy bastante, pero bueno, creo que la homilía de hoy, el Evangelio y la lectura daban para todo esto, pues bastante. Obviamente no hice la predicación así tan larga en la parroquia, porque con toda la misa pues hubiese sido mucho. Pero aquí como ya estoy en casa y estoy haciendo esta reflexión, pues qué bien que podamos nutrirnos con esta palabra del Señor y con la reflexión. Un abrazo para todos.